Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. El día que mi padre me traicionó comenzó como cualquier otra reunión familiar, con sonrisas falsas y cumplidos vacíos. Mi madrastra, Brenda, arreglaba rosas recién cortadas en un jarrón antiguo, mientras que mi padre caminaba de un lado a otro frente a su enorme escritorio de caoba, mirando su reloj cada pocos minutos. Me llamo Abigail y, durante los últimos 3 años, he trabajado junto a mi padre en su empresa, aprendiendo cada aspecto del negocio que prometió que un día me heredaría. Esa promesa murió hoy. Por favor, siéntense, anunció mi padre, con esa voz autoritaria que yo había respetado desde la infancia. Tengo un anuncio importante que hacer. Caleb, mi hermanastro, se recostó en un sillón de cuero con una expresión de suficiencia que me revolvió el estómago. A sus 22 años, nunca había trabajado un solo día, prefiriendo pasar su tiempo de fiesta en fiesta y publicando en Instagram sobre su mentalidad emprendedora. Como saben, continuó mi padre, he estado pensando mucho en el futuro de nuestro negocio familiar. Le sonrió a Brenda, quien le devolvió una mirada radiante. Después de una cuidadosa consideración, he decidido transferir la participación mayoritaria y la dirección de la empresa a Caleb. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me aferré a los reposabrazos del sofá, con los nudillos blancos. ¿Qué? La palabra se me escapó. Es perfectamente lógico, intervino Brenda, poniendo una mano en el hombro de Caleb. Una perspectiva fresca es exactamente lo que la compañía necesita. Papá, logré decir, tratando de mantener la voz firme, habíamos hablado de esto. He trabajado allí durante 3 años. Tengo un MBA. Conozco a cada cliente, a cada proveedor. Abigail, por favor, me interrumpió mi padre, levantando una mano. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Caleb tiene ideas innovadoras que se alinean con nuestra visión para el futuro. Caleb se inclinó hacia adelante, su reloj de diseñador brillando bajo el sol de la tarde. No te preocupes, hermanita. Me aseguraré de que conserves un puesto en la empresa. Quizás en recursos humanos. Me levanté bruscamente, con las piernas temblando. Papá, me lo prometiste. Dijiste que cuando terminara mi MBA. Abigail, interrumpió Brenda, debemos pensar en lo que es mejor para la familia. ¿Para la familia? Me reí, pero sonó más como un sollozo. Yo soy tu familia. Soy tu hija. Mi padre evitó mi mirada. Seguirás recibiendo tu salario, por supuesto. Pero Caleb asumirá el cargo de director ejecutivo el próximo mes. El próximo mes. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Ya lo has decidido todo? ¿Los documentos ya están listos? Finalmente, dijo mi padre, mirándome por fin. Lamento si esto te decepciona, pero es lo mejor para todos. Tomé mi bolso, casi derribando una mesita en mi prisa. Felicidades, Caleb, logré decir, orgullosa de que mi voz no temblara. Espero que disfrutes dirigiendo la empresa que ayudé a construir durante 3 años. Abigail, no seas dramática, me gritó Brenda mientras me iba. Es exactamente por eso que necesitábamos a alguien con más temple al mando. Me detuve en la puerta, volteando por última vez. Podemos hablar de esto más tarde, Abigail. No, dije en voz baja. No lo haremos. Salí de la casa con la cabeza en alto, esperé hasta estar en mi coche y solo entonces dejé que las lágrimas fluyeran. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi mejor amiga, Chloe. ¿Cómo te fue? Arranqué el motor, con la vista nublada. Se lo dieron todo a Caleb, le escribí. Todo por lo que he trabajado, todo lo que papá me prometió. La respuesta de Chloe fue instantánea, voy para allá. No hagas ninguna tontería hasta que llegue. Al salir de la casa de mis padres, vi a mi padre observando desde la ventana. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y vi un destello de algo en su rostro, quizás arrepentimiento. Pero entonces apareció Brenda y él se apartó. 3 años de mi vida.
3 años de madrugadas, noches tardías, vacaciones omitidas y citas canceladas. 3 años aprendiendo cada faceta del negocio, ganándome el respeto de los empleados y clientes. Todo entregado a Caleb en bandeja de plata porque su madre se había abierto camino en la vida de mi padre y lo había convencido de que su precioso hijo merecía mi legado. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Chloe. Vamos a solucionar esto. No estás sola. Respiré hondo, secando mis últimas lágrimas. Chloe tenía razón. Esto no había terminado. Puede que hubiera perdido mi herencia, pero no había perdido mis conocimientos, mi experiencia ni mi determinación. Querían marginarme, bien. Pero pronto descubrirían que yo era hija de mi padre en más de un sentido, y no me rindo sin luchar. 3 días después de que mi mundo se derrumbara, estaba sentada en la oficina del señor Harrison, rodeada de altos estantes de libros y el olor a cuero viejo. El abogado de la familia me conocía desde que era una niña con coletas, y su rostro familiar y arrugado expresaba una genuina preocupación mientras le contaba lo sucedido. No lo entiendo, dije, estrujando un pañuelo de papel en mis manos. ¿Cómo pudo hacer eso legalmente? Pensé que la empresa debía dividirse entre los hijos. El señor Harrison se quitó las gafas de leer, frotándose el puente de la nariz. Tu padre reestructuró la empresa como una sociedad de responsabilidad limitada el año pasado. Como accionista mayoritario, tenía el derecho legal de transferir sus acciones a quien quisiera. El año pasado. La traición me dolió aún más. El señor Harrison dudó, luego se levantó y se acercó a un gran archivador. Hay algo más que debes saber. Algo sobre el testamento de tu abuela. Mi abuela Rose había fallecido hacía 5 años, dejándole todo a mi padre. O eso creía yo. El señor Harrison regresó con una carpeta gruesa y la colocó con cuidado sobre el escritorio. Tu abuela era una mujer extraordinaria y, digamos, previsora ante ciertas eventualidades. Sacó un documento y me lo entregó. Hay una cláusula aquí de la que tu padre no tiene conocimiento. Tu abuela estableció un fondo fiduciario a tu nombre, con estipulaciones muy específicas. Mis manos temblaban mientras leía el documento. $2 millones, susurré. ¿Pero por qué no sabía de esto? La cláusula especifica que solo puedes acceder al dinero si estableces tu propio negocio exitoso antes de cumplir los 30 años. Tu abuela creía en el espíritu empresarial, no solo en la herencia. Quería que su legado se utilizara para crear, no para fomentar la dependencia. Me recosté en la silla, atónita. ¿Mi padre sabe de esto? El señor Harrison negó con la cabeza. No. Tu abuela fue muy clara. Esta información solo debía ser revelada a ti, y únicamente en el caso de que fueras desheredada del negocio familiar. Ella lo sabía. Sabía que esto podría pasar, terminé por él. Tu abuela vio a tu padre casarse con Brenda, dijo el señor Harrison en voz baja. Tenía sus reservas. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Chloe preguntando cómo iba la reunión. Lo ignoré, concentrándome en el documento que tenía en las manos. ¿Qué se considera un negocio exitoso? Pregunté. Según los términos, necesitas demostrar un trimestre rentable dentro de tu primer año de operación. Y el negocio debe ser enteramente tuyo, sin participación familiar. Me reí nerviosamente. Eso no será un problema ahora. Hay más, dijo el señor Harrison, sacando otro documento. Tu abuela dejó registros detallados de varios contactos comerciales, posibles oportunidades e incluso investigaciones de mercado que realizó. Quería darte las herramientas, no solo el dinero. ¿Por qué no me dijo todo esto antes de morir? Creía que necesitabas encontrar tu propio camino primero. Sus palabras exactas fueron: Abigail necesita entender lo que significa perderlo todo antes de que realmente pueda construir algo propio. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando el tráfico de la calle. 2 millones, repetí. Es suficiente para empezar algo real. Sí, coincidió el señor Harrison. Pero, Abigail, no será fácil. Empezar un negocio nunca lo es, con o sin un fondo fiduciario. Me volví hacia él,
sintiendo algo que no había sentido en días: determinación. Una cosa más, dijo el señor Harrison, con expresión seria. Si aceptas este desafío, no puedes contarle a nadie sobre el fondo fiduciario. Ni a tu padre, ni a Brenda, ni siquiera a Choe. El dinero debe parecer que proviene de tus propios ahorros e inversiones. Tu abuela fue inflexible en eso. ¿Por qué? Quería que tu éxito fuera innegablemente tuyo. Quería que demostraras a todos, incluido a ti misma, lo que eras capaz de lograr sin una ventaja heredada. Asentí lentamente, un plan ya formándose en mi mente. ¿Puedo llevarme estos documentos para estudiarlos? Por supuesto. El señor Harrison los guardó en una carpeta. Abigail, tu abuela creía en ti. Veía algo en ti que le recordaba a ella misma. Cuando me levantaba para irme, el señor Harrison me llamó una última vez. Por cierto, Brenda estuvo aquí ayer, preguntando sobre posibles acciones legales. Sonreí, imaginando la cara de preocupación de mi madrastra. Que se preocupe. Ahora tengo cosas más importantes que hacer. Al salir del edificio de oficinas, finalmente respondí al mensaje de Choe. Nos vemos para un café. Tengo una idea. Mi abuela me había dado más que dinero, me había dado la oportunidad de demostrarme a mí misma que podía construir algo propio. Y a diferencia de la herencia que mi padre me había prometido, esto era algo que nadie podía quitarme. Miré al cielo, agradeciendo mentalmente a mi abuela por su previsión. Sabía que podría necesitar una ruta de escape, y me la proporcionó, pero solo si estaba dispuesta a trabajar por ella. Desafío aceptado, abuela. ¿Un negocio ecológico? Choe revolvió su café con leche, levantando una ceja. Es un cambio bastante drástico de las finanzas corporativas. Estábamos sentadas en nuestra cafetería favorita, con los portátiles abiertos. Había pasado la última hora exponiendo mis ideas, con cuidado de no mencionar el fondo fiduciario. Piénsalo, dije, girando mi portátil para mostrarle mi investigación. El mercado de productos sostenibles está en auge. La gente quiere sentirse bien con sus compras, pero no quiere sacrificar la calidad ni la comodidad. ¿Y dónde encajas tú? Preguntó Choe, inclinándose hacia adelante. Alternativas ecológicas para empaques de un solo uso, expliqué, señalando mi plan de negocio. Todo, desde envases de comida para llevar hasta embalajes de envío. Abrí otra pestaña. ¿Sabías que la mayoría de las empresas quieren volverse ecológicas pero no pueden encontrar proveedores fiables? Los pocos que existen cobran precios astronómicos. ¿Y crees que puedes hacerlo mejor? Sé que puedo. Abrí mi hoja de cálculo. Ya he identificado a potenciales fabricantes que pueden producir a gran escala. Si podemos optimizar la cadena de suministro y establecer relaciones directas con las empresas, podemos revolucionar la industria. El teléfono de Choe vibró. Lo miró y frunció el ceño. Alerta. Caleb está preguntando por ti. Parece que Brenda está preocupada de que planees alguna acción legal. Que se preocupe, dije, pensando en la carpeta del señor Harrison, guardada a salvo en mi apartamento. Tengo planes más grandes. Hablando de planes, dijo Choe, bajando la voz, ¿cómo vas a financiar esto? Empezar un negocio no es barato, y acabas de perder tu trabajo. Estaba preparada para esa pregunta. Tengo ahorros y planeo buscar inversionistas. Mi experiencia en la empresa de mi padre me da credibilidad. Abby, Choe dudó. ¿Estás segura de que no haces esto solo para demostrarle algo a tu padre? Lo hago por mí, respondí con firmeza. Papá tomó su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. La puerta de la cafetería se abrió y me quedé helada cuando entró Caleb, vestido con su atuendo de diseñador habitual que gritaba niño de fondo fiduciario. Nos vio y se dirigió a nuestra mesa, acercando una silla sin preguntar. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa burlona, ¿planeando tu próximo movimiento profesional? He oído que el Starbucks de la esquina está contratando. Cerré lentamente mi portátil. De hecho, estoy empezando mi propio negocio. Su risa fue áspera. ¿Tú? ¿Una empresa?
¿Con qué dinero? Eso no es de tu incumbencia, intervino Choe, con la voz helada. Mira, hermanita, Caleb se inclinó, con la voz empapada de una falsa preocupación, ¿por qué no vuelves a la empresa? Podría usar a alguien con tus habilidades administrativas. Agradezco la oferta, dije, manteniendo la voz serena, pero la rechazaré. Algunos de nosotros preferimos construir algo propio en lugar de recibirlo en bandeja. Su sonrisa vaciló. Papá está preocupado por ti, ¿sabes? Cree que no estás pensando con claridad. Papá perdió el derecho a preocuparse por mí cuando te dio todo lo que me había prometido. Empecé a recoger mis cosas. Dile que estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Lo que sea que estés planeando, gritó Caleb mientras nos levantábamos para irnos, no funcionará. No estás hecha para esto. Me di la vuelta y lo miré a los ojos. Observa cómo lo hago. Afuera, Choe me tomó del brazo. Sabes que estoy contigo en esto, necesites lo que necesites. Investigación de mercado, contactos, lo que sea. Vamos a demostrarles de lo que eres capaz. La abracé, agradecida por su apoyo incondicional. Primer paso, necesitamos una oficina. Algo profesional, pero no demasiado caro. Ya estoy en ello. Choe sacó su teléfono. Hay un nuevo espacio de cotrabajo en el centro, muy centrado en la ecología. Incluso podrían convertirse en tu primer cliente. Mientras caminábamos, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda. Me veía diferente, más fuerte, más decidida. Mi abuela construyó su imperio desde cero. Ahora era mi turno. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Caleb dice que estás empezando un negocio. Hablemos de ello durante la cena de mañana. Le mostré el mensaje a Choe. Ella resopló. Probablemente le preocupa que te conviertas en su competencia. Todavía no, respondí, escribiendo mi respuesta. No puedo ir a cenar. Ocupada construyendo mi futuro. Pulsé enviar y apagué el teléfono. ¿Sabes? Dijo Choe mientras llegábamos a su coche. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Si supiera cuánta razón tenía. Sonreí, pensando en el fondo fiduciario esperando ser activado. Pero primero, tenía que demostrar que podía hacerlo por mis propios medios. Vamos, dije, subiendo al asiento del copiloto. Veamos esa oficina. Tengo algunas ideas para la presentación que necesitamos crear. Mientras nos alejábamos, vi a Caleb observándonos desde la ventana de la cafetería. Que mire. Que todos miren. No me habían roto, me habían liberado. Y estaba a punto de volar. Sus muestras son impresionantes, dijo Sara, la directora de operaciones de una cadena de restaurantes, mientras giraba un envase biodegradable en sus manos. Pero ¿cómo pueden garantizar un suministro constante? Ya nos hemos quemado antes con startups que no pudieron cumplir. Estaba sentada en su elegante oficina en el centro, 3 meses después de haber lanzado mi empresa. Esta reunión era mi presentación más importante hasta la fecha, un contrato potencial que podría hacer o deshacer Ecovantage Solutions. Ya nos hemos asociado con 3 plantas de fabricación, respondí, abriendo mi presentación de la cadena de suministro en mi tableta. Puedo mostrarle nuestras proyecciones de capacidad. He visto los números, me interrumpió Sara. Lo que necesito saber es por qué debería confiar en usted más que en la competencia. Me incliné hacia adelante. Porque a diferencia de ellos, no solo vendemos productos, ofrecemos una solución completa para la transición a envases sostenibles, incluyendo formación para el personal y consultoría en gestión de residuos. Además, nuestros precios son un 20% más bajos. Las cejas de Sara se arquearon. ¿Un 20%? ¿Cómo? Operaciones optimizadas y relaciones directas con los fabricantes. Sin intermediarios. No mencioné el fondo fiduciario que había ayudado a asegurar esas relaciones. Podemos empezar con una prueba piloto si lo prefiere. Antes de que Sara pudiera responder, mi teléfono vibró. El nombre de Caleb apareció en la pantalla. Rechacé la llamada. ¿Problemas familiares?
Preguntó Sara, notando mi expresión. Antiguos problemas familiares, corregí. Estoy construyendo algo nuevo ahora. Ella asintió lentamente, luego cogió el contrato. Empecemos con una prueba de 3 meses en 2 de nuestras ubicaciones. Si funciona, hablaremos de expandirlo a los 30 restaurantes. Mi corazón se aceleró, pero mantuve una expresión profesional mientras nos dábamos la mano. Fuera de su oficina, finalmente me permití sonreír. Nuestro primer gran cliente. Mi teléfono vibró de nuevo. Caleb había dejado un mensaje de voz. En contra de mi buen juicio, lo escuché. Hola, hermanita. He oído que estás causando sensación en el espacio ecológico. Tomemos un café. Tengo una propuesta que podría ser mutuamente beneficiosa. Borré el mensaje y en su lugar llamé a Choe. Lo conseguimos. Anuncié cuando contestó. El contrato con la cadena de restaurantes. Sabía que lo lograrías. Celebró Choe. Esto merece unas copas de celebración esta noche. No puedo. Tengo una reunión con posibles inversionistas mañana por la mañana. Tendrá que ser en otro momento. Trabajas demasiado, suspiró Choe, pero lo entiendo. Solo asegúrate de, fue interrumpida por otra llamada entrante en mi teléfono. Esta vez era mi padre. Lo ignoré. ¿Todavía no hablas con ellos? Preguntó Choe. No hay nada de qué hablar, respondí, caminando hacia mi coche, haciendo malabares con el teléfono y el maletín. Ellos tomaron su decisión. Yo estoy tomando la mía. De vuelta en nuestra pequeña oficina en el espacio de cotrabajo, encontré a Caleb esperándome junto a mi escritorio. Llevaba su habitual aire de superioridad, pero parecía fuera de lugar en el entorno moderno y colaborativo. Un lugar muy modesto, comentó. ¿Qué necesitas, Caleb? ¿Un hermano no puede visitar a su hermana? Se sentó en el borde de mi escritorio. De hecho, tengo una propuesta de negocio. La empresa de papá quiere volverse ecológica. Buena publicidad, ya sabes. Podríamos usar tus servicios. Lo miré fijamente. ¿Quieres que le suministre empaques a la empresa que me robaste? Vamos, Abby, son solo negocios. Piénsalo, contratos garantizados, ingresos estables. Papá se siente mal por cómo salieron las cosas. Esta podría ser una forma de mantenerte en el redil familiar. Ahora tengo mi propio redil, respondí, dejando mi maletín sobre la mesa. Y nos va muy bien sin tu ayuda. ¿De verdad? Tomó un prototipo de envase. Esos costes iniciales deben estar matándote. ¿De dónde sacaste el capital? Eso no es de tu incumbencia. Le quité el envase. Y ahora, si no te importa, tengo trabajo que hacer. A papá no le va a gustar esto, gritó Caleb mientras lo acompañaba a la puerta. Piensa que eres demasiado terca para tu propio bien. Papá perdió el derecho a opinar sobre mis decisiones. Mantuve la puerta abierta. Dale mis saludos a Brenda. Después de que se fue, me desplomé en mi silla, con las manos temblando ligeramente. Estaban nerviosos. Bien. Pronto sabrían que Ecovantage Solutions era un jugador serio. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Sara, contrato firmado y enviado a tu abogado. Espero con ansias trabajar juntos. Sonreí, pensando en mi abuela. Ella construyó su imperio desde cero, enfrentando obstáculos mucho mayores que yo. El fondo fiduciario había sido un impulso, pero la visión, el trabajo, la determinación, todo eso era mío. Al abrir mi portátil, empecé a prepararme para la reunión con los inversionistas de mañana. Que Caleb llevara la empresa de mi padre a la ruina. Yo estaba construyendo algo mejor, algo sostenible en todos los sentidos de la palabra. El futuro era verde, y yo iba a liderar el camino. No como la hija de mi padre o la hermanastra de Caleb, sino como la dueña de mi propio destino. Como la nieta de mi abuela. El salón de la conferencia de sostenibilidad bullía de energía mientras terminaba de montar nuestro stand de Ecovantage Solutions. 6 meses de trabajo agotador habían culminado en este momento, nuestro lanzamiento oficial a un mercado más amplio.
Los periodistas se mezclaban con representantes corporativos en la creciente multitud. Todo se ve perfecto, dijo Choe, ajustando nuestra pancarta. Los prototipos ya están atrayendo mucha atención. Una reportera del Business Chronicle se me acercó, con libreta en mano. Señorita, me encantaría conocer su opinión sobre la disrupción en la industria de los empaques sostenibles. Antes de que pudiera responder, una voz familiar surgió de entre la multitud. ¿Disrupción? Eso suena un poco ambicioso. Caleb estaba allí, con un traje que probablemente costaba más que el alquiler de nuestro stand. Mi padre y Brenda lo observaban desde atrás. ¿Qué haces aquí?, pregunté, manteniendo un tono sereno. Es un evento de la industria, hermanita. Abierto a todos los jugadores. Caleb tomó uno de nuestros envases de muestra. Aunque llamar a esto revolucionario parece exagerado. De hecho, Thompson Manufacturing lanzará su propia línea de productos sostenibles el próximo trimestre. La reportera escribía rápidamente. Señor, ¿está diciendo que su empresa también está entrando en el mercado de los empaques sostenibles? Exactamente, dijo él con una sonrisa. Con nuestros recursos y nuestra base de clientes, podremos ofrecer precios mucho más competitivos que las operaciones más pequeñas. Chloe dio un paso adelante, pero le puse una mano en el brazo. De hecho, le dije a la reportera, me encantaría hablar de nuestro reciente contrato con la cadena de restaurantes a nivel nacional. Nos eligieron precisamente por nuestro enfoque innovador y nuestras soluciones rentables. Los ojos de la reportera se abrieron de par en par. ¿La cadena nacional? Es un contrato importante para una empresa nueva. También hemos asegurado asociaciones con 3 importantes cadenas minoristas, continué, viendo cómo la sonrisa de Caleb se desvanecía. ¿Le gustaría ver nuestras proyecciones de impacto? Abigail. Mi padre dio un paso adelante, su voz era baja. Lo siento, papá, estoy ocupada con clientes potenciales. Me volví hacia la reportera. Hablemos de esas proyecciones. Mientras me alejaba con la reportera, oí a Brenda susurrar, ¿cómo consiguió esos contratos tan rápido? La siguiente hora fue un torbellino de entrevistas y demostraciones. Nuestro stand atrajo a una multitud constante, especialmente después de que el Business Chronicle tuiteara sobre nuestra asociación con la cadena de restaurantes. Esto va mejor de lo que esperábamos, dijo Choe, gestionando otra consulta. Tenemos 5 clientes potenciales que quieren reunirse la semana que viene. Vi a Caleb discutiendo con mi padre cerca de la entrada, gesticulando airadamente. Un momento después, Caleb se acercó a nuestro stand, con la cara roja de ira. Tenías que robar el protagonismo, ¿verdad? ¿Robar? Me reí. ¿Cómo tú robaste mi herencia? Esa empresa me fue entregada de forma justa y equitativa. Nada en tu vida ha sido ganado, Caleb. Lo miré a los ojos. Esa es la diferencia entre tú y yo. Te crees muy lista, dijo en voz baja. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero para empezar? Papá está haciendo preguntas. Algo no cuadra. Suena a que es tu problema. Me giré para saludar a otro cliente potencial, pero Caleb me agarró del brazo. Escucha, pequeña. ¿Hay algún problema aquí? Un hombre alto con un traje caro nos interrumpió. Soy Thomas, del Terra Retail Group. Estamos muy interesados en sus productos, Abigail. Pero si no es un buen momento. Caleb soltó mi brazo, forzando una sonrisa. No hay problema. Solo una charla familiar. Ex familiar, corregí, extendiendo mi mano a Thomas. Hablemos de sus necesidades de empaque. Mientras conducía a Thomas a nuestra área de reuniones, vi a mi padre observando desde una esquina. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Parecía más viejo, de alguna manera, preocupado. Brenda le susurró algo al oído y se fueron. Has construido una operación impresionante, comentó Thomas, hojeando nuestro catálogo. Tu abuela Rose habría estado orgullosa. Me quedé helada. ¿Conocías a mi abuela? Margaret era una fuerza de la naturaleza. Servimos juntos en un par de juntas directivas.
Siempre decía que su nieta iba a revolucionar el mundo algún día. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. Espero estar a la altura de sus expectativas. Por lo que he visto hoy, las está superando. Sacó una tarjeta de presentación. Programemos una reunión. El Terra Retail Group tiene más de 200 locales que necesitan soluciones de empaque sostenible. Al final del día, habíamos recogido más tarjetas de visita de las que podía contar. Chloe me abrazó mientras desmontábamos el stand. Se lo demostraste, dijo. Se lo demostraste a todos. Vi a Caleb irse con el rabo entre las piernas, sin duda para informar a nuestro padre de nuestro éxito. Que se preocupen. Que se pregunten. Mi teléfono vibró con un mensaje del señor Harrison: el fondo fiduciario de tu abuela ha sido activado oficialmente. Primer trimestre rentable confirmado. Felicidades. Sonreí y guardé el teléfono. El dinero había ayudado, pero el éxito de hoy era todo mío. Y esto era solo el principio. EcoVantage Solutions anuncia su tercer trimestre consecutivo de crecimiento récord, leyó Chloe desde su tableta, con los pies sobre mi nuevo escritorio de oficina. La startup de empaques ecológicos revoluciona la industria con soluciones innovadoras. Miré por las ventanas del suelo al techo de nuestra sede en el centro, todavía asombrada de lo lejos que habíamos llegado en 18 meses. ¿Puedes leer la parte sobre la expansión otra vez? Bajo el liderazgo de su directora ejecutiva, Abigail, la compañía ha asegurado contratos con importantes minoristas y cadenas de restaurantes en todo el país, con planes de expansión internacional para el próximo trimestre. La puerta se abrió de golpe y María, nuestra gerente de oficina, entró corriendo. Abigail, tienes que ver esto. Me entregó su teléfono, que mostraba un artículo de noticias. Las acciones de Thompson Manufacturing se desploman en medio de violaciones ambientales y problemas de gestión. La empresa de tu padre. Chloe se inclinó para leer. Oh, esto es grave. El artículo detallaba cómo la empresa de mi padre había sido sorprendida deshaciéndose ilegalmente de materiales tóxicos para reducir costos. El liderazgo de Caleb fue mencionado específicamente como un factor en el declive de la compañía. Mi teléfono sonó. Era el número de Brenda. Rechacé la llamada. Dicen que las multas podrían ascender a millones, añadió María, además de los costos de limpieza. Otra llamada, esta vez de mi padre. La envié al buzón de voz. ¿No crees que intentarán pedirte ayuda? Preguntó Chloe en voz baja. Antes de que pudiera responder, el intercomunicador de María sonó. Están en el vestíbulo, dijo. Tu padre y Caleb. ¿Los hago pasar? Pensé en todas las noches que lloré después de que me quitaron mi legado, en la cara de suficiencia de Caleb en cada evento de la industria, en el silencio de mi padre cuando más lo necesitaba. No, decidí. Hazlo subir en 5 minutos. Momentos después, estaban en mi oficina, visiblemente incómodos. Mi padre había envejecido en los últimos meses, y el caro traje de Caleb no podía ocultar su desesperación. Bonita oficina, dijo mi padre, mirando a su alrededor. Lo has hecho muy bien. ¿Qué necesitan? Caleb dio un paso adelante. Necesitamos tu ayuda. Las violaciones ambientales ocurrieron bajo el sistema antiguo, antes de que asumiéramos el control, pero las encubrieron en lugar de arreglarlas. Terminé por él. Vi el informe. Las multas los llevarán a la quiebra. Necesitamos un socio con experiencia en prácticas sostenibles, dijo mi padre en voz baja. Alguien que pueda ayudarnos a hacer la transición y reconstruir la confianza. Y pensaron en mí, me reí. Qué conveniente. Escucha, la voz de Caleb tembló, sé que nos equivocamos en todo. Claramente sabes lo que haces. Te ofrecemos la oportunidad de volver. De ser parte del negocio familiar de nuevo. ¿Parte del negocio familiar? Me levanté. ¿Te refieres al negocio que me robaste? ¿El que llevaste a la ruina? Abigail, por favor. Mi padre dio un paso adelante. Somos familia.
¿Dónde estaba la familia cuando le diste todo a Caleb? Rodeé mi escritorio. ¿Dónde estaba la familia cuando él intentó sabotear mi empresa? ¿Dónde estaba la familia cuando Brenda difundía rumores sobre mi financiación? Ambos tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Construí esta empresa desde cero, continué. Sin lazos familiares, sin clientes heredados. Solo trabajo duro y una visión. Algo que ni tú ni Caleb entenderían jamás. Podemos ofrecerte una participación mayoritaria, dijo Caleb desesperadamente. Lo que sea. No quiero su empresa en quiebra, respondí. Tengo la mía. Mi padre se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Lo siento mucho, Abigail. Por todo. Cometí un terrible error. Por un momento, sentí que mi determinación flaqueaba. Luego recordé las palabras de mi abuela en su testamento: Abigail necesita entender lo que significa perderlo todo antes de que realmente pueda construir algo propio. Yo también lo siento, papá, dije suavemente. Pero tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con ella. Después de que se fueron, Chloe me abrazó. ¿Estás bien? Miré alrededor de mi oficina, los premios en las paredes, el equipo creciente fuera de mi puerta, la vista del horizonte que me había ganado. ¿Sabes qué? Sonreí. Estoy realmente bien. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Caleb: por favor, reconsidéralo. Te necesitamos. Lo borré sin responder. Me necesitaron antes, cuando trabajaba 80 horas a la semana aprendiendo el negocio. Me necesitaron cuando conseguí nuevos clientes y modernicé los sistemas. Simplemente no me valoraron. Ahora, podían ver cómo su empresa se desmoronaba mientras la mía se elevaba. A veces, el karma funciona de maneras perfectas. La noticia de la quiebra de Thompson Manufacturing apareció en todas las publicaciones de negocios. Estaba sentada en mi oficina, leyendo los titulares: Imperio familiar se derrumba, violaciones ambientales llevan al colapso corporativo, heredero renuncia en medio de la crisis. La puerta de mi oficina se abrió suavemente. Era mi padre. Era la tercera vez que venía esa semana. Suspiré, cerrando mi portátil. Pasa. Entró lentamente, luciendo muy diferente al poderoso hombre de negocios que recordaba. Su traje le quedaba holgado, su cabello ahora más gris que negro. La casa está en venta, dijo, sin preámbulos, sentándose en la silla frente a mí. Brenda solicitó el divorcio. Lo oí, dije, manteniendo un tono neutral. ¿Y Caleb? En Dubái, supuestamente tratando de encontrar inversionistas. Se rió amargamente. Nadie quiere hacer negocios con nosotros ahora. Serví 2 cafés y le pasé uno. ¿Por qué estás aquí, papá? He tenido mucho tiempo para pensar últimamente, dijo, mirando su taza. Sobre las decisiones, sobre el legado. La abuela habría estado tan decepcionada de mí. Probablemente, asentí. Ella creía en el éxito ganado, no en el heredado. Hizo un gesto hacia mi oficina. Hace 2 años, pensé que estaba protegiendo la empresa al dársela a Caleb. Me convencí de que él tenía las cualidades adecuadas, que tú eras demasiado emocional. Y ahora te veo en las noticias, liderando la industria, cambiando la forma en que se hacen los negocios. Levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas. Has hecho todo lo que siempre quise para la empresa, solo que sin mí. Tuve ayuda, dije, pensando en el fondo fiduciario de mi abuela. Simplemente no de ti. El fondo fiduciario. Asintió. El señor Harrison finalmente me lo contó la semana pasada. Mamá siempre estuvo 3 pasos por delante de todos. Me quedé helada. ¿Lo sabes? Lo estableció justo después de que me casé con Brenda. Sonrió con tristeza. Ella vio lo que yo no podía, o no quería, ver. Que estaba dejando que mi nueva esposa dictara mis decisiones, que estaba permitiendo que te marginara. No fue solo Brenda, dije en voz baja. Tú tomaste tus propias decisiones, papá. Lo hice. Sacó un sobre de la chaqueta. Por eso estoy aquí.
Estas son mis acciones restantes de Thompson Industries. No valen nada ahora, pero, deslizó el sobre el escritorio hacia mí. Deberían ser tuyas. Siempre debieron serlo. Miré el sobre. No las quiero. Lo sé. Se puso de pie. Pero necesito que las tengas. No para salvar la empresa, es demasiado tarde para eso. Sino porque te pertenecen. Porque me equivoqué. ¿Sabes qué es lo peor, papá? Se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Verte triunfar sin mí. Sabiendo que podría haber sido parte de algo, si tan solo hubiera creído en mi propia hija. Me uní a él junto a la ventana. Te habría hecho sentir orgulloso. Me has hecho sentir orgulloso, Abigail. Simplemente no de la manera que esperaba. Se volvió hacia mí. Has construido algo mejor de lo que yo jamás podría haberlo hecho. ¿Por qué se va Brenda? ¿Por qué lo perdiste todo? Negó con la cabeza. Se va porque Caleb vació sus cuentas conjuntas antes de huir. De tal palo, tal astilla, como dicen. A pesar de todo, sentí una punzada de compasión. ¿Qué harás ahora? Empezar de nuevo. Alquilar un pequeño apartamento. Quizás hacer algo de consultoría, si alguien me contrata. Se ajustó la corbata. No estoy aquí para pedir ayuda, Abigail. Solo necesitaba que supieras que ahora lo entiendo. Y que lo siento. Cuando se dio la vuelta para irse, lo llamé. Papá. Se detuvo en la puerta. Hay una cafetería en la esquina. Hacen unos sándwiches de desayuno bastante buenos. Quizás la próxima semana. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Me encantaría. Después de que se fue, abrí el sobre, mirando las acciones sin valor de la empresa de mi padre. Luego miré los últimos informes financieros de mi propia empresa, otro trimestre récord. Chloe entró corriendo. Acabo de ver a tu padre irse. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, y lo decía en serio. De hecho, estoy mejor que bien. ¿Qué quería? Admitir que se equivocó. Decir que estaba orgulloso de mí. ¿Y vas a ayudarlo? Pensé en mi abuela, en el legado, en el éxito ganado. No, dije finalmente. Pero quizás desayune con él la próxima semana. Chloe sonrió. A la abuela le habría gustado eso. Mirando mi creciente imperio, supe que tenía razón. A veces, el karma no se trataba de venganza, sino de encontrar tu propio camino, incluso cuando otros intentaban bloquearlo. Y a veces, solo a veces, se trataba de ser lo suficientemente fuerte como para escuchar cuando aquellos que te habían herido finalmente admitían sus errores. El viento otoñal susurraba entre las hojas del cementerio mientras colocaba flores frescas sobre la tumba de mi abuela. La lápida de mármol brillaba bajo el sol de la mañana, con su nombre grabado en una elegante caligrafía. He traído a alguien para que veas, abuela, dije en voz baja, haciéndome a un lado para que mi padre pudiera acercarse. Colocó su ramo junto al mío, con las manos temblando ligeramente. Nos habíamos estado reuniendo para desayunar todos los miércoles durante el último mes, reconstruyendo lentamente lo que se había roto. Hoy, me había pedido que lo acompañara aquí. Hola, mamá, dijo, con la voz quebrada. Debería haber venido antes. Mi teléfono vibró. Otra alerta de noticias sobre Caleb. Había sido arrestado en Dubái por intentar usar documentos falsos para acceder a cuentas congeladas. Brenda ya se había fugado a Europa con lo que pudo salvar del naufragio de sus vidas. ¿Viste las noticias? Preguntó mi padre. Asentí. El karma tiene una forma de alcanzarte. Tenía algo que decirte. Recibí una oferta de trabajo ayer. Una pequeña firma de consultoría que ayuda a las empresas en la transición a prácticas sostenibles. Papá, eso es maravilloso. De hecho, me encontraron gracias a ti. Dijeron que si te enseñé todo lo que sabes sobre negocios, debía valer la pena. Sonrió. Les dije que tú me habías enseñado más de lo que yo jamás te enseñé a ti. Una voz familiar nos llamó desde atrás. Abigail. Pensé que te encontraría aquí.
Nos dimos la vuelta para ver al señor Harrison acercándose con una carpeta. Tu abuela dejó instrucciones de que te diera esto una vez que cumplieras ciertas condiciones, dijo, entregándome la carpeta. Las has superado todas. Dentro había una carta, escrita con la letra distintiva de mi abuela. Mi querida Abigail. Si estás leyendo esto, has hecho más que reclamar tu herencia, te la has ganado. Has construido algo significativo, algo sostenible. Pero, lo que es más importante, has aprendido la lección que esperaba que aprendieras, el verdadero éxito no proviene de lo que se nos da, sino de lo que creamos. Lamento haber tenido que ser tan reservada, pero necesitaba que encontraras tu propia fuerza. Tu padre también necesitaba aprender su lección, aunque sospecho que la suya fue más difícil. Recuerda, el legado no se trata de dinero o poder, sino de impacto. Que el tuyo sea significativo. Con todo mi amor. Abuela. Las lágrimas nublaron mi visión mientras le pasaba la carta a mi padre. La leyó en silencio, luego la dobló con cuidado. Ella lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que te fallaría, y se preparó para ello. Sabía que podías aprender de ello, corregí, al igual que sabía que yo necesitaba perderlo todo para construir algo mejor. El señor Harrison se aclaró la garganta. Hay una cosa más. Tu abuela dejó instrucciones para establecer una fundación benéfica una vez que te hubieras probado a ti misma. La documentación está lista. Quería que tú la dirigieras. Lo miré fijamente. ¿Una fundación? Para ayudar a jóvenes emprendedores, especialmente a mujeres, a lanzar negocios sostenibles. Sonrió. Ella creía en la transmisión del legado. Mi padre tocó la lápida. Eso suena exactamente como ella. Mirando entre la tumba de mi abuela y la carpeta en mis manos, sentí que todo encajaba. No me había dado solo una ruta de escape, me había dado una misión. ¿Papá? Dije de repente. ¿Te gustaría ayudar con la fundación? Tu experiencia podría ser valiosa. Parecía atónito. ¿Confiarías en mí para eso? La confianza se gana, respondí, igual que el éxito. Pero todos merecen una segunda oportunidad para empezar de nuevo. El señor Harrison me tendió un bolígrafo. Hagámoslo oficial. Mientras firmaba los documentos de la fundación sobre la tumba de mi abuela, sentí una profunda sensación de paz. Mi padre a mi lado, no como el hombre que me traicionó, sino como alguien que estaba aprendiendo a ser mejor. En algún lugar de Europa, Brenda y Caleb enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Y aquí estaba yo, construyendo algo nuevo otra vez. No por venganza o rencor, sino por esperanza. ¿Cómo la llamarás?, preguntó mi padre. Miré el nombre de mi abuela en la lápida, recordando su fuerza, su previsión, su fe en el camino ganado. La Fundación Legado. Porque un legado que vale la pena no es lo que heredamos, es lo que construimos. El viento otoñal se levantó, esparciendo hojas a nuestro alrededor. Por un momento, casi pude sentir la aprobación de mi abuela. Ella supo desde el principio que perder mi herencia me llevaría a algo más grande. No solo al éxito, sino a la comprensión. No solo a la riqueza, sino a la sabiduría. Y mientras estaba allí, entre mi padre y la tumba de mi abuela, sosteniendo el futuro de una nueva fundación, me di cuenta de que a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es vivir bien, construir mejor y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ese era el verdadero legado que mi abuela me había dejado. Y tenía toda la intención de hacerlo significativo.